La asunción de Lula plantea varios desafíos por delante. El presidente brasileño, ni bien asume la presidencia, ya comenzó a tomar nuevas medidas y son varias. Leticia Martínez, buenas tardes, ¿cómo estás? Buenas tardes, ¿Cuáles son esas medidas? Diana. Sí, varias medidas. Primero hay que decir también que va a tener varios desafíos, ¿no? Que lo venimos planteando un poco. Un gobierno de Lula, el tercer mandato que se espera del exmandatario, que va a tener varios desafíos, entre ellos, bueno, un contexto internacional muy distinto al que le tocó en su momento. Una elección que decíamos quedó bastante cerca de Jair Bolsonaro y seguidores de Bolsonaro que hasta el día de hoy no lo reconocen. Dentro del mismo bloque, las alianzas, ex adversarios que ahora van a estar a cargo de ministerios nacionales o incluso su vicepresidente Geraldo Alckmin. Es decir, que va a tener varios desafíos, pero no esperó nada, Diana, así como lo decías vos, ya tomó las primeras medidas, los primeros decretos por los cuales espera dar marcha atrás en varios puntos del gobierno de Jair Bolsonaro. Si te parece, hacemos un repaso. ¿Cuántas son esas medidas que tomó? Al menos ya firmó 13 decretos. Mira. Pero vamos, si te parece, hacemos el repaso de al menos los principales decretos. Primero, suspende la flexibilización para la adquisición de armas. Durante el gobierno de Jair Bolsonaro fue muy cuestionado justamente el acceder de manera más fácil a un arma, lo que llevó a mayor cantidad de armas. Lo que se hace es, bueno, limitar, por ejemplo, la cantidad de armas que pasa de 6 a 3 armas que se pueden tener en un hogar. Estamos hablando de la sociedad civil. Además, también suspende incluso lo que tiene que ver con los clubes de tiros, entre otras medidas. Datos no menores, porque comienza tomando cartas en el asunto Lula da Silva en lo que refiere a la política de tenencia de armas. Totalmente, de hecho, había sido un tema de campaña, porque recordemos que Bolsonaro en varias ocasiones ha llamado a la sociedad civil a armarse frente a la violencia. Con todo el peligro que eso implica, ¿no? Totalmente. Seguimos con Después, la segunda. Retira, esto es muy clave también, retira empresas estatales de programas de privatización. Entre esas empresas estamos hablando de Petrobras, estamos hablando de la empresa de Correos, estamos hablando de incluso la empresa brasileña de comunicación que nuclea a los medios estatales, es decir, que los saca del programa en el cual Bolsonaro los había puesto buscando privatizarlos, ¿no? Esto es muy clave, un Lula que enfocó mucho su discurso en el Estado con un rol clave en la economía. Seguimos, se restablece el Fondo de Amazonia. Esto es un fondo que eran inversiones internacionales para justamente las comunidades que viven en la Amazonia. Hay que recordar que también Bolsonaro se ha peleado en más de una ocasión con algún mandatario europeo que cuestionaba la deforestación que llevaba adelante en la Amazonia, tan clave a nivel internacional. Después la Bolsa Familia es la ayuda estatal que cuando gobernaba Lula, de hecho la establece Lula, se conoció como Bolsa Familia. Durante el gobierno de Bolsonaro pasó a ser Auxilio Brasil. Lo que hizo Lula, que de hecho lo consiguió antes de asumir, es que se van a mantener estos 600 reales, que son aproximadamente $120, sobre todo para los trabajadores informales de Brasil, una ayuda estatal muy clave. Muy si seguimos, extiende recorte impositivo a los combustibles. Esto también fue una medida que tomó Bolsonaro en medio de la tasa inflacionaria mundial, que no sé si te recordás, Diana, que durante un par de meses Brasil tuvo incluso deflación. Bueno, en parte tuvo que ver con esto. ¿Qué va a hacer Lula? Al menos lo va a mantener unos 60 días más. Muy bien. Reestructuración del gobierno, porque pasa a 37 ministerios, 14 ministerios más de lo que tenía Bolsonaro, y se suman ministerios, por ejemplo, de la igualdad racial, Ministerio de Pueblos Indígenas, entre otros ministerios muy claves. Muy bien. Y revisión de los decretos secretos de 100 años, que eran decretos que Bolsonaro también firmó en su momento para que se mantenga en total secreto, justamente, por ejemplo, que no se conozca las vacunas que recibió Bolsonaro, recordemos en la pandemia que él decía que no se había vacunado. Así que son algunas de las primeras medidas que toma Lula da Silva, el ya nuevamente presidente de Brasil de 77 años, que es válido además recordar, y con esto cierro, ¿no? Un exmandatario que había dicho que no quería volver a gobernar, que solo lo hizo para enfrentar a Bolsonaro, que le tocó vivir momentos muy difíciles, perdió un dedo cuando era tornero, que lloró incluso cuando le dieron su primer diploma al ser electo presidente, ¿no? Por decir, bueno, yo no tengo títulos universitarios, es el primer diploma que recibo, y que entre sus principales desafíos volvió a reiterar que está el que los brasileños y brasileñas tengan al menos 3 comidas al día, así que asume Lula da Silva generando expectativas no solo en su país, sino también a nivel internacional. Muy bien, sin pérdida de tiempo, entonces Lula da Silva comenzó ya su mandato tomando estas medidas y estos desafíos por delante, que seguramente va a tener mucho más por hacer. Gracias, Leticia.